Buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Bueno, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy tenemos una vinculación al análisis fundamental, ¿no? Bueno, hoy ya, bueno, la semana pasada ya fue el inicio de año. Las bolsas estuvieron bastante movidas. Esta semana también se espera bastante movimiento, ¿sí? De hecho, la mayor volatilidad creo que la vivimos el día viernes. Así que bueno, en función de eso, vamos a trabajar, ¿ok? Bien, a ver, ¿qué debemos esperar en este caso de la bolsa en estos días? Bueno, en primera instancia, como ya ha sido costumbre durante el año pasado y este año también seguramente va a ser lo mismo, tenemos un mercado completamente trabado, ¿sí? ¿Eso qué implica? Básicamente que el día de hoy no hay muchas noticias. Ustedes seguramente subirán o habrán visto el mercado, ¿no? Que por un lado subirá, por otro lado caerá, habrá lecturas mixtas. También teníamos, bueno, digamos que hoy el mayor movimiento fue a través del petróleo y de los demás instrumentos tuvieron rupturas o movimientos técnicos netamente, ¿sí? Entonces, en función de eso, el mercado como tal ha generado movimientos mixtos. Y dado pues que no hay ninguna otra noticia, hoy ha sido un día bastante técnico donde el mercado pues ha impulsado con movimientos de impulsos y retrocesos para saber hacia dónde puede dirigirse dicho movimiento. Bien, el día martes, ¿sí? Nosotros también tenemos en este caso noticias que sí suelen ser bastante importantes, este tipo de noticias, ¿ok? Como ustedes pueden ver, tenemos la tasa de desempleo de la zona euro. Bien, esa tasa de desempleo puede generar movimientos. No olviden lo que vimos la primera semana, ¿no? En el mundo existe una correlación entre el tipo de interés de querer reducirlo y eso hará que muchas de las noticias que veamos genere datos mixtos, al menos a lo que pase del primer semestre del año 2024. Entonces, en función de eso, si ustedes se fijan, pues lógicamente el mercado va a tener movimientos bastante débiles, más que débiles, de mucha volatilidad. La tasa de desempleo, lógicamente, va a generar mucha volatilidad en el pre-market, en la zona euro, y después vamos a tener, digamos que va a estar bastante quieto el mercado hasta donde tenemos una noticia fuerte. Yo diría que la apertura americana que las 8:30. Entonces mañana el mercado va a tener mucho movimiento, pero por la apertura. No olviden que la balanza comercial, si bien es cierto, tiene movimientos del Producto Interno Bruto, pero no suelen ser movimientos como muy relevantes o muy, muy fuertes, ¿sí? Entonces, en función de eso, pues el mercado eh, puede generar dichos ejes como tal, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos las aportaciones, las importaciones, la balanza comercial, que no va a generar movimientos fuertes, sino más bien va a venirse desde la apertura del mercado. Después de eso tenemos los permisos de construcción de Canadá, que esto sí va a generar volatilidad, principalmente al dólar canadiense. Y después el mercado hoy creería que se va a comportar de forma bastante técnica. Como pueden ver, mañana sí hay noticias, pero no tan fuertes. Tenemos la previsión energética, la subasta de la deuda y las reservas de crudo. Las reservas de crudo podrían generar algo de volatilidad, pero dicha volatilidad pues puede verse no reflejada en el movimiento porque hoy el mercado se movió de una forma bastante abrupta. Vamos a ver qué es lo que termina de suceder en ese sentido. Bien, el día miércoles, como ustedes pueden darse cuenta, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente noticias desde la zona europea, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos comparecencias, pequeñas comparecencias, en este caso de segundo nivel, no va a generar gran volatilidad, entonces hay que estar bastante tranquilos. El pre-market va a estar muy técnico, es decir, mañana el pre-market técnico, el día miércoles el pre-market técnico, valdría la pena ejecutar algunas entradas como lo hicimos hoy. Y después de eso, a las 10:30 tenemos los inventarios de crudo. Entonces, probablemente el crudo continúe su movimiento de volatilidad. Entonces, en función de eso, pues el mercado generará dichos ejes como tal, ¿no? Bien, después de esto. Después de los inventarios de crudo, el mercado como tal creería que se va a generar un enrangamiento, puesto que no está generando, digamos que dicha volatilidad dentro de su periodo. Si ustedes se fijan, tenemos movimientos bastante o noticias bastante débiles, ¿sí? Declaraciones de segundo nivel, comparecencias en otros países que no son los principales y la balanza comercial de Australia. Entonces, el día miércoles va a ser un día bastante tranquilo. Creería que la única
volatilidad se va a dar en las aperturas, es decir, en la apertura europea, en la apertura americana y en la apertura australiana. De ahí el mercado bastante quieto, ¿sí? ¿Qué implicaría esto? Movimientos técnicos, probablemente de enrangamiento dentro de los instrumentos, a no ser que estemos dentro de una tendencia, entonces, pues serían movimientos completamente tendenciales, ¿bien? El día jueves, como ya es de costumbre, pues los días jueves por el tema de las peticiones de subsidio de desempleo, siempre hay volatilidad, pero sumado a esa volatilidad, el día jueves yo creería que ese va a ser un día donde no deberíamos operar, porque tenemos noticias muy fuertes. Bueno, por un lado, los subsidios de desempleo, que ya no es nada normal, pero por otro lado tenemos los datos del IPC. Como ustedes muy bien saben, los datos de la inflación o los datos del IPC son datos que van a ocasionar que el mercado como tal genere movimientos muy abruptos. Aún estamos dentro de las noticias del año 2023. Sí, el periodo anterior que fue la tasa de desempleo era del 2023. Ahora estamos en el IPC que también va a ser del periodo de 2023. Entonces, mucha atención, ¿no? De hecho, el dato del IPC del día jueves va a ser casi tan importante como los tipos de interés. Puesto que, como ustedes saben, si es que la inflación sube o cae, que la expectativa es de que caiga, el tipo de interés también debería generar ciertas correcciones como tal, ¿ok? Entonces, en función de eso deberíamos comenzar a trabajar. Bien, después de esto, como ustedes pueden darse cuenta, el mercado va a generar mucha volatilidad por apertura, por IPC y por subsidios de desempleo. Probablemente salgan noticias mixtas, es decir, por un lado el IPC salga alcista, por otro lado las peticiones de subsidio salgan bajistas. Entonces va a tener una correlación inversa y podría generar muchas mechas, por lo cual se recomendaría no operar debido a la fuerte probabilidad de las noticias. Pero una vez que se genere esa volatilidad, ustedes van a fijarse que el mercado va a estar completamente técnico nuevamente hasta la sesión de China. En la sesión de China, si ustedes se fijan, pues tenemos los datos, en este caso, también del IPC, pero estos datos generalmente no dan mucha volatilidad. Algo de volatilidad, tampoco es que se quedan quietos. Sí generan, pero no es tan fuerte como uno se imagina. Entonces, en función de eso, el mercado se comenzará a mover como tal, ¿ok? Bien. Después, el día viernes, nuevamente es un día muy fuerte en bolsa. Generalmente los viernes ya vienen siendo muy volátiles, pero empezamos desde la madrugada con los datos, en este caso del Producto Interno Bruto. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos datos del PIB, ¿sí? Que podrían generar mucha volatilidad a la libra esterlina, que en este caso es la divisa de Reino Unido. Acto seguido, tenemos datos menores, que son los datos del IPC de Francia y España, que son importantes porque más adelante, pues seguramente nos tendremos datos también del IPC de la zona europea. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y por último, tenemos también los datos del IPP, en este caso, que es una proyección o la contrapartida de los datos del IPC. ¿Ok? Entonces, mucha atención en ese nivel. No vamos a tener datos importantes tanto en el IPC como en el IPP que podría generar aún la volatilidad. Bueno, como ustedes muy bien saben, ¿no? Cuando tenemos los datos del IPC, pueden ser positivos o negativos, los datos del IPP también son positivos o negativos. Entonces, si el IPC sale positivo el día jueves, lo más seguro es que el IPP también salga positivo y viceversa. Entonces, es muy probable que podría llegar a suceder ese tipo de cosas, ¿vale? Bien, entonces mucha atención al día jueves porque el día viernes va a ser la consecución de lo que pasa el día jueves. Después de eso, el mercado nuevamente se va a quedar completamente quieto y ya vienen pues las posiciones netas especulativas. Va a ser una semana muy técnica, ¿sí? Como les dije, estamos saliendo básicamente del fin de año a posiciones un poco más lentas, posiciones mixtas de mucha volatilidad, pero más allá de cualquier cosa, el análisis técnico se centra básicamente en movimientos muy tendenciales o muy de corto plazo. En resumen, día lunes, hoy bastante técnico, día martes, miércoles, días muy técnicos, no hay noticias, el movimiento será en función de la tendencia o si está enrangado en función del enrangamiento. Y día jueves y viernes, sí, y día jueves y viernes van a ser movimientos completamente fuertes, más de lo que sería jueves, ¿no? Porque tenemos datos del IPC, subsidios de desempleo y otras noticias fuertes, mientras que el día viernes vienen los datos del IPP, que como ustedes muy bien saben, pues solo es un reflejo de los otros datos.
que vamos a observar más adelante. Bien, con eso terminaríamos básicamente la semana. Recomendaciones, pues trabajar lógicamente en pre-market. Lo ideal sería trabajar en pre-market, es decir, desde las 5 de la mañana hasta las 8:30, que empiece la apertura americana, debería ser lo ideal. En función de eso, también tomar en cuenta que nosotros como inversionistas, pues nos alimentamos generalmente de movimientos muy técnicos. Entonces, esta semana debe ser una semana donde nuestras cuentas deben crecer de manera explosiva, a excepción del día jueves, ¿no? Entonces, recomendaciones generales, alejarse de las noticias con alta volatilidad, tratar de aprovechar movimientos como las de esta semana, que son muy técnicos, y comprar y vender a favor de la tendencia, a no ser que sea un mercado enrancado. Bien, eso en función de lo que hemos venido trabajando. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud hasta este punto, por favor. Perfecto. Bien, bueno, vamos a quedar hasta aquí. Como les dije, es una semana corta, entonces también las noticias van a ser bastante cortas. Y bueno, muy atentos a la sesión del día de mañana y también si es que hay alguna entrada pre-market, pues se las haré llegar al grupo. Que tengan un excelente día, gracias por todo y suerte a todos. Un fuerte abrazo. Gracias, José. Buenas noches con todos.